Hechos capítulo 5, continuamos nuestra serie en el libro de Hechos, hermanos. El domingo pasado estudiamos la sanidad, después de la sanidad del paralítico, las amenazas del concilio judío, terminando con que estaban unánimes. Bernabé vendió su heredad y todo ello. Ustedes se acuerdan. Entonces leamos Hechos 5. Vamos a leer del 1 al 16. Hechos 5, del 1 al 16. Dice así la palabra de Dios. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Aquí es obvio que Ananías dijo que traía todo, ¿verdad? Se da a entender que Ananías dijo: vendí una heredad, aquí está todo. Pero Dios le reveló a Pedro que no era así. Reteniéndola, no se te quedaba a ti. Vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Levantándose los jóvenes, lo envolvieron, sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles, los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún en las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. En estos capítulos anteriores, hermanos, hemos visto la comunión de la iglesia, de los cristianos, que la comunión en el Espíritu Santo obraba comunión entre ellos. La comunión con el Espíritu de Cristo derramado sobre ellos produjo una comunidad que podemos decir familia, una familia amorosa, una familia solidaria, una familia dispuesta a ayudarse unos a otros. Eso lo vimos hasta el capítulo anterior al puro final sobre lo de Bernabé. Pero no todos eran sinceros. Y era necesario que Dios desenmascarara a los que menospreciaban la comunión verdadera con Él. Tenemos el relato de Ananías y Safira. Oscar, puede ser el título del sermón, Ananías y Safira. Primer punto para los que están
llevando sus apuntes en sus cuadernos. El pecado de Ananías y Zafira, ¿qué era específicamente? Esto es importante, hermanos, que definamos precisamente qué era su pecado para entender lo severo que fue el castigo sobre ellos. Su pecado no era la codicia o la avaricia, que es lo que algunos piensan. Ellos eran codiciosos, avaros, y por eso no dieron todo. No, Señor. En versículo 4, Pedro dice claramente, era suyo. Versículo 4, reteniéndola no se te quedaba a ti, vendida no estaba en tu poder. Los apóstoles no estaban exigiendo ofrendas a ninguno. Los apóstoles no estaban implementando una especie de comunismo cristiano en que todos tenían que dar lo que tenían para repartir a todos. Su pecado no era codicia, era algo peor. Su pecado era versículo 4, el final. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Su pecado era despreciar la majestad y el nombre de Dios. Su pecado era lo que llamamos en pocas palabras hipocresía. Mentían. Ellos querían aparentar algo que no eran. Vea el paralelo con Bernabé, es casi exactamente las mismas palabras. Arriba en 4:37, Bernabé tenía una heredad, la vendió, trajo el precio, lo puso a los pies de los apóstoles. Capítulo 5, versículo 1, lo mismo. Tenía una heredad, la vendió y la puso el precio a los pies de los apóstoles. Hicieron lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que como Bernabé fue bien visto, obviamente por su generosidad, ellos querían ser bien vistos, pero no por Dios, sino por los hombres. Sin duda, había necesidad en la iglesia, por supuesto, eran montones de gente, estaba multiplicándose mucho la cantidad, había necesidad de ofrendas y ofrendas generosas. Sin duda había personas necesitadas entre ellas que necesitaba ayuda. Sin duda el reino de Dios dependía de las ofrendas del pueblo de Dios como siempre, desde el principio de la historia de Dios con su pueblo hasta el final. Dios ha establecido que las ofrendas sean las que apoyan el reino. Pero ninguna de estas cosas fue la motivación de Ananías y Zafira. ¿Cuál es la gran diferencia? Ambos tienen una heredad, ambos venden su heredad, ambos traen dinero a los apóstoles. Pero la diferencia es una palabra interesante. Versículo 2. ¿Qué hizo Ananías con una parte del dinero? ¿Cuál es el término que usa? Sustrajo. Eso no es una palabra muy común en el Nuevo Testamento, pero ¿sabe qué? Ese es el término que la versión griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, ese es el término que se utiliza cuando Acán sustrae el anatema cuando conquistaron a Jericó. Yo puse en el chat que repasara Josué 7 para recordar la historia de Acán. Bueno, el pastor va a poner la misma grabación de todos los días, ahorita, play.
Hermanos, recuerden que es tan importante conocer el Antiguo Testamento, porque si no entendemos el Antiguo Testamento, no podemos conocer bien el Antiguo Testamento. Así que por favor, no descuiden la lectura de... Ya, salimos de eso. Si usted no está familiarizado con la historia de Acán, no está comprendiendo lo que pasa con Ananías y Zafira. Así de simple. ¿Cuándo sucede lo de Acán? ¿Acaso Acán fue el primero de desobedecer alguna orden del Señor? 40 años tenían desobedeciendo y no todos cayeron muertos así o tenían que ser apedreados como Acán. ¿Cuál fue el problema de Acán? Recuerde, Israel está entrando su heredad. Está comenzando una nueva etapa. Van a recibir bendición de su heredad. Dios estableció que la conquista de Jericó se dedicara todo el botín al templo, a los levitas, para tener esa riqueza para la obra del Señor. El resto de la conquista, la gente podía dejarse el botín. Acá no. Puro Ananías. Sustrae es el término. ¿Cuántos recuerdan lo que sustrajo? Una túnica babilónica, plata y unas barras de oro. Ropa fina, plata y oro. Y lo sabía su familia. Igual su esposa cómplice. Acán demostró desprecio para Dios, para su santidad, y afectó el éxito de Israel. El pecado del pueblo, el pecado pactual, afectó el resto de la iglesia. Aquí está la lección para Ananías y Zafira, hermano. Cuando ellos fueron a pelear contra un pueblito, mandaron un ejército pequeño porque Jericó era inmenso y pudieron con la ayuda de Dios, y ahí era pequeñito, y vencieron los hermanos, el pueblo de ahí, y murieron israelitas. Consulten a Dios, Dios dice hay pecado, se fueron eliminando familia por familia, llegaron a la familia de Acán. Josué le dice, confiese lo que has hecho, hijo, y confiesa, yo lo hice, y tuvieron que ser apedreados toda la familia. Ananías y Zafira, empezando la iglesia, empezando otra etapa, por decirlo así, empezando a heredar la tierra, porque ahora es la etapa universal de la iglesia. Es parecido a cuando entran, por eso es pactual este relato, hermano. Esos son los movimientos pactuales de Dios con su pueblo. Los lleva a conquistar Palestina y les da su heredad en ese momento. Y no podía haber, Dios estaba enseñando con Acán que no podía haber corazones corrompidos. Y ahora la iglesia está expandiendo, está por tomar la tierra entera. Y no podían. Dios no quiere que hayan los Ananías y Zafiras, porque contaminarían el pueblo. Ananías y Zafira desprecian a Dios, mienten, fingen bondad, fingen generosidad, despreciando la gracia de Dios. Ellos estaban pensando en ganar fama y reputación por sus obras y por medio de la hipocresía. Entonces, punto número 2, el juicio. El juicio sobre ellos fue terrible. Muchas personas dicen que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de terror, un Dios que manda fuego y mata gente, y que el Dios del Nuevo Testamento es un Diosito de amor, de todo lindo. Vea lo que estamos viendo. Cae muerto en culto. El juicio inmediato sobre los que menosprecian intencionalmente
las manifestaciones de la santidad y misericordia de Dios es lo que pasó. Y así, ¿cuántos se acuerdan lo que dijimos sobre la sanidad del paralítico? Dios no va a sanar todos los paralíticos, pero ¿cuántos recuerdan qué señalaba la sanidad del paralítico? ¿Se acuerdan lo que hablamos? Señalaba la restauración completa, cuerpos nuevos en la consumación. Eso es lo que señalaba las sanidades del Nuevo Testamento. Señalaban la restauración completa que traerá Jesucristo en la consumación de su reino. Igual con Ananías y Zafira, solo al revés. El juicio sobre ellos señala lo que será el fin de los hipócritas y los mentirosos. Dios no iba a juzgar siempre la hipocresía de esta manera. Por dicha. ¿Cuántos dicen amén? Así como Dios no iba a sanar siempre los paralíticos, Dios no siempre va a hacer caer muertos a los hipócritas, pero aquí se está mostrando el fin cierto de los hipócritas. Dios da oportunidad para el arrepentimiento, pero lo que uno sembrare, eso segará. Y si sembramos para la carne, sembraremos muerte. Hablemos de Zafira. Zafira tenía una prueba como esposa. Hay dos formas en que las esposas pueden perjudicar a sus maridos. Dos formas generales. ¿Cuáles son las dos formas en que una esposa puede perjudicar a su marido en vez de ser una ayuda idónea? La primera forma es serrucharle el piso, estarle machacando sus errores, estar atacando, criticando. Dice Proverbios que es mejor vivir en un rinconcito del terrado que vivir con una mujer rencillosa, que como gotera continua, tic, 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 es la mujer rencillosa, que la necia con sus propias manos derriba su casa. Entonces, una forma de que una esposa puede perjudicar a su marido es ser una de esas mujeres. Pero hay otra forma. La mujer infiel, la mujer mala, puede unirse a la maldad de su marido y hacerse socio en sus maldades y apoyarlo para que los dos juntos se hundan. Dios nos dio nuestras esposas para ser ayudas idóneas. Y Zafira tenía la oportunidad en este caso de frenar la maldad de su marido. Ella pudiera haberse negado a mentir. Ella pudiera haber ido a los apóstoles a decirle: Pedro, algo malo está pasando, aconseje a mi marido. Pero en lugar de hacer de su matrimonio un santuario de santidad, ella se une a la hipocresía de su marido, también prefiriendo buscar la buena voluntad de los hombres antes que a Dios. Y sufre el mismo castigo que su marido. Mueren los dos. Punto número 3, versículo 11. ¿Qué fue la reacción de todos, de la iglesia y de los vecinos? Versículo 11. Vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Cómo que no? Algo espantoso acababa de suceder. ¿Se imagina, hermano?
Se imagina aquí cantando al Señor o tomando la Santa Cena, ¡pum! Se cae un hermano muerto. ¿Se imagina? ¡Pum! Se cae su esposa. ¿Cómo que no temeríamos? El que no tiene temor de Dios no es cristiano. ¿De qué se trataban los sacrificios del Antiguo Testamento? Eternos ríos de sangre, degollados animales, desde palomitas hasta bueyes degollados, sangre, muerte. ¿De qué se trataba, hermano? La santidad de Dios. La paga del pecado es muerte y Dios remachaba una y otra vez cada día del año. Soy santo. Y el pecador que entra en mi presencia debe ser degollado e incinerado. ¿De qué se trataban los sacerdotes especiales? Tenían que usar una ropa especial y solo uno, el sumo sacerdote, una vez al año podía acercarse al lugar más íntimo, el lugar santísimo. Solo una persona, una vez al año, y después de hacer sacrificio. ¿De qué se trataba todo el sistema de los sacerdotes del Antiguo Testamento? De la santidad de Dios. ¿Cuántos se acuerdan de lo que pasó con Usa? Usa, bien intencionado, sostuvo el arca porque llevaban en una carreta que estaba mal de por sí, y Usa, tropiezan los bueyes, Usa extiende la mano, ¡pum!, muere. La terrible santidad de Dios fue manifestada durante todo el Antiguo Testamento. ¿De qué se trataban los juicios de Dios? Los juicios en el desierto, el diluvio de Noé, todos menos una familia, todos los seres humanos, el mar rojo, todo el ejército de Faraón. ¿De qué se trataban los juicios de Dios, hermano? La santidad de Dios. ¿De qué se trató la cruz del Calvario? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todo esto se trató de un Dios santo que a lo justo debería clavarnos a todos a esa cruz y no a su Hijo inocente. La cruz del Calvario manifiesta la terrible santidad de Dios. Pongan atención, chicos. Pongan atención. ¿Quién aquí presente no es un pecador como Ananías y Zafira? ¿Quién aquí presente no ha aparentado ser lo que no siempre es, como Ananías y Zafira? La iglesia temió porque se manifestó la terrible santidad de Dios en castigo. Y así como nosotros hoy, hermanos, debemos temer hoy. Yo merezco caer muerto por mi pecado. Y usted también. Que era la única esperanza para todos los cristianos. Más adelantito, versículo 12, la mano de los apóstoles, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y todos estaban unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Qué era la esperanza? La gracia de Dios manifestada
siguió manifestándose mediante los milagros de gracia. Estas sanidades y señales eran manifestaciones de la gracia de Dios. ¿Y qué es lo que produce la gracia de Dios? Versículo 14. Los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número, así hombres como mujeres. La gracia produce verdadera fe, y la fe que teme verdaderamente a Dios es una fe que lleva al verdadero arrepentimiento. Y esa fue toda la diferencia entre Bernabé y Ananías y Zafira. Bernabé dio a Dios primero por un corazón agradecido, por un corazón temeroso, por un corazón creyente. Vamos a concluir con 3 cosas. Primero, escuchen bien, niños y jóvenes y padres. Los ojos de Dios lo ven todo. Recordemos, no creamos que Dios no sepa lo que hacemos, que no sepa de nuestra hipocresía, nuestras mentiras, nuestros fingimientos. Padres, es importante que usted se lo remache a sus hijos continuamente. Desde pequeño tiene que inculcar en ellos: chico, usted me puede mentir a mí, usted a su profesor puede mentir y posiblemente no te pescan, pero Dios sí lo ve. Es importantísimo, y nosotros que somos grandes caemos siempre igual, pensamos que, bueno, no vamos a decir racionalmente, yo creo que Dios no ve, pero actuamos como que Dios no viera. Primero, Dios veía el corazón de Ananías y Zafira. Pedro no iba a saber, pero el Espíritu de Cristo se lo dijo. Y esto es importante para cada uno de nosotros, tan importante que yo creo que es apropiado en este momento hacer una pausa para cultivar, si es que lo estamos perdiendo, el temor verdadero ante Dios. Y yo voy a dejar un momento de silencio. Esto es una reunión pactual. Aquí está nuestro Dios de pacto. Aquí está el Dios que ve su corazón y el mío. Y ve las formas en que perdemos el temor de Dios, así que vamos a guardar silencio. Pido que cierre sus ojos y le diga a Dios lo que usted le tiene que decir. Que obre temor verdadero en nosotros, más, porque estoy seguro que nos falta más temor verdadero. Cierren sus ojos, voy a dar un momento, dígale a Dios lo que usted le tenga que decir. En segundo lugar, Dios quiere y la iglesia necesita ofrendas. Y ofrendas generosas. Los diáconos nos comentaron en la última reunión de consistorio que nuestra iglesia está un poquitito atrasada en el compromiso mensual. Por lo general, nosotros marchamos bien, pero que sepamos, hermanos, que estamos un poquitito atrasados en nuestro compromiso. La iglesia depende de toda la vida desde Israel para acá, depende de las ofrendas del pueblo de Dios. Pero, Dios vigila el corazón. Y Dios quiere un dador alegre, porque da por gratitud y no viendo a ver si la gente nos está viendo. Y número 3, el resumen de todo es versículo 14. Los que creían en el Señor aumentaban más y estaban unánimes. Dios reunía en su iglesia, ¿a quiénes?
a los que tenían fe en Jesucristo. ¿Qué dijimos que debe ser el título del libro de Hechos? No Hechos de los Apóstoles, Hechos de Jesucristo mediante su Espíritu. ¿Verdad? ¿Se acuerda? Los Hechos de Jesucristo. Y versículo 9, Pedro está consciente que el Espíritu Santo es el Espíritu del Señor. Es Cristo. Es Cristo presente en la persona del Espíritu Santo. Todo tiene que ver con el Señor Jesucristo. Todo tiene que ver con el Señor Jesucristo. Y no esperemos, hermanos, por favor, no esperemos que Dios tenga que intervenir en nuestra vida directamente. Créame, siempre es peor que Dios nos discipline a que acatemos la exhortación del pastor, de otro hermano. No esperemos que Dios tenga que intervenir directamente en nuestra vida. Hermanos, hoy y siempre traigamos corazones dóciles al Señor, dispuestos ante Él. Entonces este pasaje hace un llamado a dos personas. Si usted no es cristiano, está escuchando este mensaje, tal vez aquí presente o por medio de la transmisión, sepa que Dios es paciente. Dios está dando oportunidad a acatar el llamado a fe en Cristo. Pero el destino final del que no está en Cristo, tal vez usted frecuenta una iglesia, tal vez usted es miembro de una iglesia, tal vez usted se crió en la iglesia, pero no es cristiano. Nunca rindió su corazón al Señor. Y su religión es externa meramente. Sepa la lección de Ananías y Zafira. Hay un destino final que no es bueno. Es fatal. Y el llamado para usted es, tema hoy, arrepiéntase hoy, en este momento, y confiese que Cristo es único Señor y crea en Él y abrácelo a Él. Y recibirá perdón y recibirá un corazón nuevo. El segundo llamado es para el cristiano, pero que poco a poco cae en perder el temor de Dios. Y nuestra religiosidad termina siendo caer bien a los hermanos. Termino yendo a culto para que nadie me moleste. Falto bastante, pero voy para que no me llamen los ancianos. Hemos quitado la mirada de Cristo. Hemos quitado mi corazón, ya no está afianzado en Cristo, el que dio su vida por mí. En Cristo, que es el único que reinará para siempre. Entonces, para usted, cristiano, aquí presente ante nuestro Dios de pacto, que mira nuestro corazón y sabe el nivel de real amor y temor que tenemos, aquí Dios está esperando y nos está invitando, como leímos al puro principio, preparémonos, entremos confiadamente al trono de la gracia. Aquí su Dios de pacto espera que usted le diga, heme aquí, Señor, perdóname, renuévame en este momento de renovación de pacto. Aquí tenemos la cena del Señor que Dios provee para los temerosos de Él. Dios cumple. Dios es fiel. Dios ya dio su Hijo por nosotros. Nuestra respuesta ahora es la que sigue. Nuestra respuesta, la suya, la mía, prestando nuestra vida en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Aquí vamos a recibir la señal de Dios y nuestra participación es
manifestar, Señor, creo esto, recibo tu gracia, ayúdame a seguir el camino, temiéndote como tú te mereces. Amén. Oremos. Padre, bueno, hemos leído, Señor, este terrible pasaje y hemos temido, Señor, porque da para temer la santidad infinita tuya. Oh Dios, reconocemos que no te hemos temido como deberíamos. Nos volvemos apáticos al no conocer tu palabra. Seguimos tranquilos en nuestra ignorancia. Por todo eso pedimos perdón, Dios, por una religiosidad externa que puede terminar en hipocresía pura. Perdónanos, Señor. Renuévanos, por favor. Gracias por la muestra de tu cena. Mediante ella y esta palabra y las oraciones, oh Dios, obra en nosotros, por favor. Amén.